Comenzaremos en esta clase el estudio de las etapas amplificadoras fuente común y emisor común. En el caso del amplificador fuente común, diseñado con transistores MOSFET, hay dos formas de diseñar estos circuitos, ya sea con el diseño en circuitos discretos, es decir, cuando los componentes no forman parte de un circuito integrado, y por otra parte el diseño de amplificadores fuente común dentro de circuitos integrados. Cabe mencionar que nuestro texto, es decir, la quinta edición de Cedra, se concentra solo en esta última parte, es decir, el diseño de etapas amplificadoras dentro de circuitos integrados. Ese es el alcance del capítulo 6. Nosotros nos vamos a apartar de ese alcance, considerando también el diseño de circuitos discretos, tanto fuente común como emisor común. Aquí tenemos el amplificador fuente común discreto, ¿no? Este es el amplificador que estudiamos en el laboratorio de electrónica 1. Y en primera instancia, pues el circuito se dibuja así. Ya conocemos de electrónica 1, pues que la polarización, en este caso, una vez que se tiene un valor de especificación de la corriente de drenaje, en nuestro laboratorio era de 0.6 miliamperios, escogemos la tensión de fuente entre 1/3 y 1/5 de la tensión de alimentación, que en este caso es de 15 voltios. Esto quiere decir que la tensión de fuente podría estar entre 3 y 5 voltios. Bueno, si tenemos 0.6 miliamperios y 3 voltios, eso nos da el valor de la resistencia de fuente, en este caso de 5.1K. Entonces quiere decir que estamos diseñando para 3 voltios en la fuente, ¿no? Además, la tensión de la compuerta la establecen los valores de RG1 y RG2. Vean que la suma de RG1 más RG2 es aproximadamente 150K. En este caso no es exactamente 150K porque hemos utilizado valores estándar de resistencia, ¿no? Y podemos adelantar pues que la tensión de compuerta se va a encontrar entre 5 y 6 voltios. Quiere decir que la tensión compuerta fuente en DC es de aproximadamente unos 2 voltios y fracción, ¿verdad? 2.5, 2.7 voltios aproximadamente, ¿no? Además, hay que recordar que la tensión de drenaje se selecciona en un valor que está a medio camino entre la tensión de la fuente, que es de 3 voltios, y la tensión de alimentación. ¿Ya? Si la corriente de drenaje es de 0.6 miliamperios, pues vemos que la caída en la resistencia de drenaje será de 6 voltios. Y a ese valor corresponde pues los 10K que hemos seleccionado para RD. Bueno, además tenemos 3 condensadores externos, CC1, CC2 y CS. CC1 sirve para acoplar la fuente de señal con la compuerta. Vean, ya que en la compuerta tenemos un valor de DC y la fuente de señal generalmente tiene un valor de DC de 0 voltios, pues no queremos alterar el valor en DC que hemos establecido en la compuerta, ¿no? Ese es el propósito de CC1, ¿ya?
acoplar la señal, pero desacoplar el DC. Por otra parte, CC2, igual, ¿verdad? Se escoge de un valor adecuado para acoplar la señal a la carga. En este caso es la RL de 10K. Pero evitando que la carga altere mi punto de operación en DC en el drenaje, ¿no? Y por último tenemos CS. CS desacopla la resistencia de fuente RS1 en pequeñas señales, es decir, que en pequeñas señales la fuente se va a encontrar a 0 voltios, ¿ya? Mientras que en DC la fuente se encuentra a 3 voltios, ¿ya? Por último, en este caso sí se observa claramente que el valor mayor de capacitancia es el DCS, ¿ya? Esto se hace intencionalmente para que en baja frecuencia, que es donde el efecto de estas tres capacitancias eh, es afectado, nosotros generalmente usamos CS, esa capacitancia, en el caso del amplificador fuente común, para que determine la constante de tiempo dominante de este circuito. En alta frecuencia son las capacitancias internas de este transistor. Sin embargo, hemos observado pues, que los valores de las capacitancias que vienen en este módulo son muy pequeñas, ¿no? Recuerden que este es un circuito integrado. Y por lo tanto, digamos, si hacemos el análisis solo con sus capacitancias internas, pues no obtendríamos una caída en alta frecuencia visible rápidamente, ¿no? De manera que colocamos un par de capacitancias que representan las capacitancias que podría tener transistores de efecto de campo, pues útiles, ¿verdad? Vean, hay una limitación del modelo, ¿verdad? Y puesto que no lo queremos tocar, entonces nosotros, puesto que no, porque no es un modelo de nivel básico, ¿no? Entonces ponemos condensadores externos que solo van a actuar en alta frecuencia, ¿no? Pero, ojo, ¿verdad? CGD y CGS representan las capacitancias que están adentro del transistor, ¿ya? Bueno, así las cosas, la respuesta en frecuencia del amplificador fuente común discreto es la que se muestra en este gráfico, ¿no? Ya sabemos que esto tiene tres regiones: la banda media, que es donde el amplificador rinde la ganancia deseada, y en este caso es cerca de 15 decibelios, es decir, la ganancia es un poco mayor que 5. 20 decibelios corresponde a 10, 14 decibelios correspondería a la mitad, a 5. Entonces ese valor cerca de 15 decibelios pues significa un valor, una magnitud de la ganancia un poco mayor que 5. Al aumentar la frecuencia, vean, cuando pasamos de 100 kHz, la ganancia comienza a disminuir. Y ese es el efecto de estas dos capacitancias que yo las he sacado y las he colocado acá, ¿verdad? Ya. Este valor no es casualidad. En el laboratorio 1, digamos, en el NPN, la capacitancia equivalente se llama CMU, y para el 2N2222 es de este valor, ¿verdad? Además, aquí hay un efecto Miller
pronunciado, de manera que esperamos que quien más fluya en este caso sea esta capacitancia. Entonces, vean, esas dos capacitancias me determinan eh, que la ganancia en la banda de alta frecuencia comienza a disminuir. Y bueno, 3 decibelios respecto a 15 es un poco arriba de 12. O sea que estaríamos, esto es 200, 300, 400, 500, aquí entre 400 y 500 kilohertz. Ahí está mal hecha la observación. Y esa sería nuestra frecuencia de menos 3 decibelios superior. Representa el símbolo FH. Por otra parte, en baja frecuencia la ganancia también cae a consecuencia de la presencia de estos tres condensadores. Y bueno, veamos si esto es 100 Hz, 200, 300. Entonces aquí sí está bien la notación. FL se encuentra en el rango entre 200 y 300, pero más ahí tirando a 300, ¿verdad? Si me pidieran aproximar, yo diría pues que está bien. No, está bien entre 200 y 300, ¿verdad? Y aquí al revisar bien, ven si estaba bien la marca, porque es aquí donde ocurre la caída, pero más para el lado de 500 que de 600, ¿verdad? Bueno, eso es lo que podemos observar intuitivamente, ¿no? ¿Ya? Digamos que un amplificador discreto tiene las tres regiones de frecuencia. En baja frecuencia la ganancia cae debido a los condensadores externos. En alta frecuencia la ganancia cae debido a los condensadores internos del transistor. Y aquí se desprecia el efecto de todos los condensadores, ¿no? Bueno, por otra parte tenemos amplificadores fuente común hechos dentro de circuitos integrados. Esta es la representación conceptual. El transistor, en este caso NMOS, está polarizado por una fuente de corriente. Aquí está la alimentación de todo el circuito y la señal se acopla directamente a la compuerta del transistor. Esta sería una versión práctica, aunque todavía sin valores, de un amplificador fuente común integrado, ¿verdad? La fuente de corriente, esto ya lo vimos en el laboratorio de se hace con este repetidor de corriente. La corriente de referencia circula de este lado, ¿no? M2 intenta replicar esta corriente. Para que M1 permita que M2 replique la corriente de M3, hay que colocar un valor de tensión con puerta fuente adecuado, ¿no? Ojo, esto es importante. Vean, aquí mostramos cómo se hace eso, ¿no? Vean, con este valor de VDD, esta corriente está claramente, ¿no? Un poco menos, porque medio, ¿no? ¿Ya? Entonces esto pues son amperios, ¿ya? Este transistor intenta replicar esa corriente y para ayudarle en ese intento, pues le ponemos la tensión con puerta fuente M1 que tenemos requiere para que circule ese valor de corriente. Esto en la fase de diseño, pues uno tiene los valores de diseño, ¿no? Y coloca las tensiones adecuadas. Además, ya hemos explicado pues, que los valores de las capacitancias internas de este modelo que estamos aplicando
son demasiado pequeñas, ¿no? De manera que ponemos una incapacitancia, vean que esto representa CGD. ¿Ya? Bueno, y esto es lo que resulta. Vean, en baja frecuencia la respuesta se extiende hasta DC. Entonces, este es un amplificador con acoplamiento DC. Mientras que en alta frecuencia, también conocidos como amplificadores de DC. Mientras que en alta frecuencia, veamos, si estos son aproximadamente 33 decibelios, vean, entonces la FH la vamos a ver en 30 dB. Aquí 300, 400, 500, 600. Está bien la marca, ¿verdad? FH está en el rango de 500 a 600 kHz. Aquí se ve más claramente que en el caso discreto, ¿verdad? Bueno, entonces, esta es una diferencia fundamental entre amplificadores fuente común integrados y discretos, ¿verdad? Los integrados tienen una respuesta en baja frecuencia que se extiende hasta DC. Y los discretos no. Vean que el valor de ganancia viene determinado por Gm y por la carga. En este caso la carga son las RO de los dos transistores M1 y M2 en paralelo. Al colocar una carga, obviamente eso cambiaría. Una carga externa, ¿verdad? Eso cambiaría. También puede ser que para poner una carga haya que acoplarla capacitivamente, con lo cual la respuesta ya del amplificador con carga no se extendería hasta DC. ¿Ya? Bueno, creo que es lo que podemos decir. Vean, de momento no hay capacitancia de acoplamiento, solo esta que es interna al transistor. Ya hemos explicado por qué la colocamos acá. Diferencias. Bueno, la polarización. En el caso integrado se hace con fuentes de corriente, en el caso discreto pues es con la red de polarización. Respuesta en frecuencia. En el caso integrado pues llegamos hasta DC, en el caso discreto no, ¿verdad? Bueno, ahora continuamos con el amplificador emisor común. De nuevo, a diferencia del texto, nosotros también vamos a considerar el estudio de amplificadores emisor común de circuito discreto, es decir, que todas las resistencias y condensadores de acoplamiento pues no están adentro de un circuito integrado. En el texto solo se considera, en el texto de Cedra, quinta edición, solo se considera el diseño de amplificadores emisor común dentro de circuitos integrados. En realidad, para nuestras condiciones, las pocas condiciones de aplicación que tiene la electrónica debido al desarrollo precario del país, no podemos darnos el lujo solo de considerar el diseño de amplificadores adentro de circuitos integrados. ¿Verdad? Hay que considerar principalmente el diseño de circuitos discretos. ¿Verdad? Aquí tenemos como ejemplo de un amplificador emisor común discreto el circuito que vamos a estudiar en el laboratorio. Nuestro circuito de laboratorio es el mismo que estudiamos en el último laboratorio de electrónica 1, ¿no? Aplicamos el transistor 2N2222 y los valores de resistencias RE1 y RB principalmente, junto con el valor de la alimentación que es de 15 voltios, determinan el punto de operación. El punto de operación de diseño de este amplificador
es de una corriente de colector de 10 miliamperios. Pero con estos valores, el valor resultante y con las características del modelo que usa LT Spice, el valor resultante es de 10.4 o 10.5 miliamperios, ¿no? Este diseño viene del texto de Hambley y es el que nosotros hemos estado utilizando, dada su sencillez y también una cierta elegancia, ¿no? Bueno, eh, hay una carga, vean, RL de 510 ohmios. El valor de la resistencia, vean que la resistencia de colector en parte va a determinar la ganancia, pero también en parte determina eh, la caída de tensión colector-emisor. Entonces, si vemos que de punta a punta tenemos 30 voltios, en la resistencia de colector tenemos una caída de aproximadamente 5 voltios, un poco más, ¿no? Y en la resistencia de emisor RE1 tenemos una caída de aproximadamente, en principio, de 10 voltios. Esto es mayor, ¿verdad? Entonces nos quedan casi 15 voltios entre colector y emisor, ¿no? Ya. La tensión de base en DC va a estar cerca de 0 voltios. ¿Ya? Por lo tanto, la tensión de emisor estará cerca de menos 0.7 voltios, nominalmente, ¿verdad? Eh, con lo cual, sí, ¿verdad? Se cumple pues nuestra caída de tensión colector-emisor de aproximadamente 15 voltios, un poquito más, ¿ya? Casi 16 voltios. ¿Ya? Bueno, además tenemos las capacitancias externas que determinan el comportamiento en baja frecuencia de este amplificador. Aquí, digamos, los condensadores son iguales, ¿verdad? Hubo un poco de economía de esfuerzo mental para seleccionarlos, de manera que no se ve tan claramente quién domina. Pero hay que decir que la constante de tiempo que va a haber cada condensador, bueno, que va a producir cada condensador interactuando con la resistencia que se ve desde ese condensador, cuando las otras capacitancias estén en corto y la fuente de señal independiente sea cero, vean C1 va a haber una resistencia de 50 ohmios en serie con el paralelo de 10K en paralelo con RP, que es de unos 500 ohmios aproximadamente, ¿no? Mientras que veamos C2, la resistencia que ve cuando los demás condensadores están en corto y la fuente de señal independiente es cero, es aproximadamente de 1K. Son estas dos resistencias en serie. Por otra parte, CE principalmente va a ver la resistencia vista desde el emisor, que es RE más lo que se ve aquí, que es básicamente 50 ohmios en paralelo con 10K, es decir, 50 ohmios dividido entre beta más 1. Es decir, es una resistencia muy pequeña, por lo tanto esta es la constante de tiempo dominante porque la frecuencia resultante es la más alta. ¿Ya? Bueno, lo hemos hecho de manera intuitiva, ¿no? Ustedes, eh, o más bien nosotros, le vamos a dedicar alguna discusión al análisis numérico.
Aquí tenemos la respuesta en frecuencia del amplificador emisor común discreto. En primer lugar, veamos la ganancia en la banda media. 40 dB sería 100. 38 dB, bueno, no es 100, pero 34 dB sería 50. Ya. Entonces, bueno, esto está por ahí entre 50 y 100, pero más cerca de 100, ¿verdad? Ya. 80, 90, más o menos, ¿verdad? La magnitud de la ganancia. Vean que esta es la banda media que se extiende aquí, va más allá de unos 3 MHz, y para abajo, vamos a ver, llega hasta 35 dB, aproximadamente a 100 Hz. Y 35 dB acá, la frecuencia de menos 3 decibelios, que en alta frecuencia es FH, va a estar en este rango, ¿verdad? Aproximadamente. Esto usando el modelo que trae el ET-SPICE de este transistor. Aquí sería interesante tener alguna forma de medir esas capacitancias, ¿verdad? Y también de medir las características eléctricas del transistor, tal como lo haríamos en el laboratorio, pero de la misma manera se puede hacer en un simulador. Bueno, entonces este es el caso del amplificador emisor común discreto. Tiene las 3 regiones de frecuencia. Podemos ver la ganancia y vemos los valores límites de la banda media. La banda media es la banda útil. Aquí los condensadores no hacen estorbo. Aquí la ganancia decae debido a las capacitancias internas que tiene este transistor. Por otra parte, en baja frecuencia la ganancia decae debido a las capacitancias externas. Bueno, tenemos el amplificador, la versión integrada del amplificador emisor común. En este caso, pues, este es el diseño conceptual, ¿no? Polarizamos con una fuente de corriente. Aquí está la alimentación. Y la fuente de señal se acopla directamente, ¿verdad? Aquí tenemos una implementación de un amplificador emisor común integrado con acoplamiento en DC, usando los transistores que aparecen adentro del 741. Ya les hemos contado que el ET-SPICE trae el 741, entonces yo me tomé prestados esta es la rama de referencia, vean, y hemos diseñado para 1 miliamperio. Quiere decir que la corriente corriente aquí es de aproximadamente 1 miliamperio. Ya hemos explicado que debido a los errores o más bien debido a las dos corrientes de base que circulan acá y que no circulan acá, entonces estas dos corrientes no pueden ser iguales. Entonces esta va a ser menor. En realidad uno debería diseñar aquí para un poco arriba de la corriente de diseño. Pero bueno, en esta primera aproximación está bien así. Entonces, además, para que el NPN permita que circule aproximadamente 1 miliamperio, yo tengo que poner un valor base emisor en DC. Aquí está, vean, 777 milivoltios.
que, digamos, permita que aquí circule la corriente que este PNP intenta replicar, ¿verdad? Hay otro problema. El problema es el valor de la tensión de colector. Si dejamos volando esto, es decir, probablemente este circuito no va a funcionar adecuadamente. Entonces, pues yo desearía por lo menos unos 5 voltios acá, ¿verdad? Y la corriente de base, vean, es la corriente de colector entre beta. Vean, aquí están los valores de beta, por cierto, ¿verdad? Vean que para el NPN es de 125, mientras que para el PNP es mucho menor, ¿verdad? 50. Esto es normal en circuitos integrados. Todo esto está dentro de un circuito integrado que virtualmente nosotros estamos haciendo acá. Entonces, digo yo, bueno, tengo que colocar esta resistencia de un valor tal, ¿verdad? Que con la corriente de beta, que va a ser pues de un poco menos de 10 microamperios, me coloque una tensión adecuada de colector. ¿Ya? Entonces, así las cosas, eh, la respuesta en frecuencia de este amplificador, vean, se extiende hasta DC, porque no tenemos ninguna capacitancia de acoplamiento ni en la entrada ni en la salida, ya que no tenemos carga, ¿verdad? La única carga son las dos resistencias internas de estos dos transistores, ¿ya? Además, la ganancia es muy grande. Vean, ya habíamos dicho que 40 dB es 100, 60 dB es 1000, 80 dB es 10.000. O sea que este señor en este rango de frecuencias tendría una ganancia de cerca de 10.000. Y esa ganancia comienza a caer, bueno, muy rápido porque es muy grande, ¿verdad? Si ocupáramos una ganancia menor, tendríamos más rango de frecuencia, más ancho de banda, pero si esto es aproximadamente 80 dB, 77 dB va a estar por acá y coincide con este rango que el pH está entre 40 y 50 kHz. Las diferencias son las mismas que en el caso fuente común, ¿verdad? La polarización, que en el caso integrado se hace con fuente de corriente, y la respuesta en frecuencia, que en el caso integrado se extiende hasta DC en baja frecuencia. En alta frecuencia no hay diferencia, ¿verdad? Bueno, otra diferencia que no se menciona es que la ganancia puede ser muy grande en el caso de diseño integrado emisor común, porque la ganancia implícita, ustedes pueden ver esa definición en el texto, que es Gm por Rho, de un transistor integrado NPN, es mucho mayor que la ganancia implícita de un transistor integrado NMOS. Bueno, el análisis en alta frecuencia es el mismo tanto para circuitos discretos como integrados. En la región de alta frecuencia el análisis se puede hacer aplicando el método analítico, valga la redundancia. Eso lo vamos a dejar para la segunda clase de esta semana o para alguna discusión. Además, podemos aplicar el método de constantes de tiempo de circuito abierto. Importante, ¿verdad? Hay que recordar que en alta frecuencia este circuito se comporta como una red de paso bajo. Y aquí aplicaría el método de las constantes de tiempo de circuito abierto. Y bueno, Miller. Miller es una simplificación de este método. Aplicamos el efecto Miller, ¿verdad? Y se facilita el análisis.
y como ingenieros, pues siempre que no se incurra en costos de exactitud, buscamos el análisis más simple, ¿no? Y en este caso es Miller. En baja frecuencia el análisis se puede hacer aplicando el método de las constantes de tiempo de cortocircuitos. Ya habíamos dicho que en baja frecuencia eh, la respuesta de un amplificador corresponde a la respuesta de una red paso alto. Por lo tanto, se aplica el método de las constantes de tiempo de cortocircuito. También hay que decir que si bien un diseño como este es integrado, pero puede ser que a la hora de acoplarle una carga yo tenga que usar un condensador, ¿ya? A menos que estuviera diseñando dentro de un integrado y eh, la siguiente etapa se acopla directamente, ¿no? ¿Ya? Yo podría hacer el acoplamiento directamente, pero hay que tener mucho cuidado, ¿no? ¿Ya? Sobre todo porque no sabemos exactamente el valor de la tensión de colector, ¿no? Entonces puede ser que se requiera un condensador, pero ahí ya estaríamos afuera del integrado, ¿no? Y en ese caso tendríamos pues todas las regiones de respuesta de frecuencia. En alta frecuencia vamos a usar para los transistores el modelo híbrido pi completo, incluyendo las capacitancias internas de los transistores. Y vamos a aplicar el método de las constantes de tiempo del circuito abierto y de ser posible vamos a ocupar Miller. Aquí tenemos el modelo híbrido pi para el BJT. Aquí aparece todo incluyendo eh, algunos componentes que no siempre se van a utilizar, especialmente RMU. RMU casi nunca se va a utilizar. ¿Ya? Sirve sobre todo para, digamos, la caracterización del comportamiento del transistor en redes de dos puertos, ¿verdad? Ya que establece una retroalimentación y de la entrada del transistor. Y también RX, ¿verdad? Pues RX cuando tengamos información en la hoja de datos del transistor, pues lo vamos a poder calcular. Pero si no conocemos la información asociada a RX, lo vamos a despreciar haciéndolo cero y entonces la base externa del transistor va a ser igual a la base interna. ¿Eh? Es lo que siempre hemos hecho. Aún para el cálculo de la ganancia en la banda media, aunque conozcamos Rx, lo podemos despreciar. Rx es determinante solo en alta frecuencia, ¿ya? Si se conocen. Y tenemos las dos capacitancias principales, Pi y Cmu, ¿verdad? ¿Está? Aquí tenemos de la hoja de datos del 2N22, eh, algunas características eléctricas, ¿no? Veamos lo que nos sirve para nuestros cálculos actuales. Vean la ganancia de corriente, 10 miliamperios aproximadamente, ¿no? El valor mínimo es 75 y el valor máximo supuestamente va a estar por acá, ¿no? Mientras que en pequeñas señales, a 10 miliamperios, eh, la ganancia de corriente se encuentra en este rango. Este es el mínimo y este es el máximo. El valor promedio sería el que nosotros usaríamos preferiblemente, ¿verdad? Pero esto depende del punto de operación, ¿ya? Cambia levemente a 1 miliamperio, ¿no? ¿Ya? Entonces hay que prestarle un poco de atención. Otro
Otra característica eléctrica de interés es la capacitancia de salida, que nosotros la conocemos como CMU. CMU, en este caso, aparece especificada con una tensión colector base de 10 voltios, ¿no? Y son 8 picofaradios. Entonces este es nuestro valor, ¿verdad? La capacitancia de entrada, bueno, para nosotros va a venir dada principalmente por el punto de operación, ¿no? Y por el producto ganancia de corriente ancho de banda. Y entonces FT, ¿verdad? Que para este transistor es 300 MHz. ¿Ya? FT, digamos que cuando nos acercamos a FT, este modelo deja de ser aplicable, ¿no? ¿Ya? Esa es una. Cuando ya queremos utilizar el transistor, pues cerca de FT o arriba de FT peor, ¿verdad? ¿Ya? Entonces el análisis se vuelve más complicado. ¿Ya? Ft es la frecuencia en la cual la ganancia de corriente, cuando la salida se pone en cortocircuito, entonces es la frecuencia en la cual la ganancia de corriente es unitaria, ¿no? Y es de unos 300 MHz. Bueno, veamos qué más hay acá. La admitancia de salida. Vean, aparece especificada para los valores de corriente. Nosotros trabajaremos para este valor entre 25 y 20 micromol. Los dos valores se pueden calcular dos valores de resistencia de salida y el promedio sería el que nosotros utilizaríamos. También hay una constante de tiempo colector base y RB' corresponde a la RX de nuestro modelo, ¿no? Y la capacitancia es, pues, senior, 150 picosegundos. Si no se conoce esta constante de tiempo, despreciamos el RMU, ¿ya? De manera que con los datos de esa hoja, beta sería el HF máximo y el FE mínimo. Para DC sería esto, mientras que para pequeñas señales esto llega hasta 375 y aquí sería 50, es un poco diferente, ¿no? La capacitancia de salida CMU SOBO es 8 picofaradios a esta tensión, más o menos corresponde a lo que tenemos en nuestro circuito del laboratorio 5 de electrónica 1, ¿verdad? Que es este. Que hay 15 voltios acá, ¿verdad? Es más o menos esto. Bueno, como orden de magnitud, pues estamos cerca de 10 voltios, ¿verdad? La alternativa sería medirlo, ¿verdad? Y no tenemos cómo. La admitancia de salida, ya habíamos dicho, pues que está la admitancia, hay dos valores de admitancia, y de RO, pues, sería el promedio de las dos resistencias que se obtienen con esas dos admitancias, 22.5K. En realidad aquí nosotros invitamos más a utilizar el voltaje Early, ¿verdad? Pero en las hojas de datos nunca viene el voltaje Early, ¿no? Sí. Entonces de aquí, de este cálculo, nosotros podemos estimar que eh, la tensión Early es aproximadamente 225 voltios, ¿verdad? Pero en hojas de datos de este tipo nunca va a aparecer. Por último tenemos la constante de tiempo colector base, ¿verdad? Que era de 150 picosegundos. Y hemos dicho que RB' es RX, ¿verdad? Y si lo despejamos,
son casi 19 ohmios. Además, se sabe del texto, ¿verdad?, que la relación entre la corriente de colector y BT es Km, ¿no? Km y C entre BT. Vamos a verificar este valor. Tal como sospechábamos, había un error ahí. El dedo. Son 385 miliamperios por voltio. Cpi viene dada por esta expresión Gm entre 2pi ft menos mu. Ustedes van a conocer en el documento de laboratorio, en la segunda parte, una expresión aproximada que viene de Art of Electronics, ¿no?, en donde se desprecia mu y se usa el valor de Re. ¿Ya? Recuerden que Re es aproximadamente 1 entre Gm, ¿no? ¿Ya? Entonces allí pues Horowitz nos da una expresión aproximada para hacer. Y el pi es beta entre Gm, ¿no? Son unos 585. También de, ¿no?, aunque en este caso sería, esto pasa a 3. Esto era 1 en el documento de laboratorio, pero aquí hemos cambiado el orden y ahora es la referencia 3, es Hambley. Esta es la definición que relaciona Rmu con HRE, que es un dato que aparece en las características eléctricas. Y con esto, pues vean, Rmu pues, tiene ese valor. Y ahora ya está nuestro modelo para el 2N2222 con una condición de la corriente de colector cerca de 10 miliamperios, ¿verdad? Ojo, esto es importante, ¿no? Esto cambia un poco si cambiamos la corriente de colector y tendría que ser tomado en cuenta. Y ese es el modelo que utilizaremos para nuestros cálculos, ¿verdad? El método de las constantes de tiempo del circuito abierto se basa en que la suma de las constantes de tiempo, que le vamos a llamar tau h, que son para alta frecuencia, ¿verdad?, es la sumatoria de los productos de los condensadores que tenemos en el circuito por la resistencia que se ve de cada condensador. El círculo aquí arriba significa cuando los demás condensadores están abiertos, ¿verdad? Entonces, pues para n condensadores, pues esto va de 1 hasta que generalmente son pocos condensadores, ¿verdad? En el caso actual son 2 condensadores, por lo tanto n vale 2. El valor de... esto está mal escrito, lo vamos a corregir. Ya está, ¿verdad? Entonces, una vez que determinamos la suma de las constantes de tiempo, el valor aproximado de la frecuencia de menos 3 decibelios en alta frecuencia, escrita aquí como FH, es aproximadamente 1 entre 2pi por tau h, ¿verdad? Y ese va a ser nuestro método preferido, ¿no? En nuestro amplificador emisor común, ya hemos dicho pues que esto nos da una corriente de 10.4 a 10.5 miliamperios aproximadamente, y ya tenemos pues las características eléctricas del transistor, el circuito equivalente en pequeñas señales del amplificador emisor común se muestra aquí. Quizás faltaría recalcar la resistencia interna colector emisor del transistor, y cuando ya pues dibujamos el modelo
híbrido pi del transistor. Ya tenemos este circuito, ¿verdad? Aquí hemos hecho R' de señal, vean. Es el paralelo de la R de señal y RB. ¿Ya? Y vean que lo que aparece en el siguiente circuito ya no es la B de señal, sino que es B' de señal. Resultado pues de que hicimos esta transformación. Vean, no es importante que la fuente de señal haya cambiado, pues ya que este circuito no lo vamos a usar para calcular la ganancia, sino que para calcular la respuesta en frecuencia, ¿no? Además, Bpi, la tensión que aparece en extremos de Rpi, controla esta fuente. Y aquí están los dos condensadores internos del transistor y Rx. RL' es RC en paralelo con RL en paralelo con la R interna del transistor, ¿verdad? Y ya estamos, ¿verdad? Aplicando Miller, esto está interesante, ¿verdad? El mu se conecta en paralelo con Cp, pero multiplicado por el valor correspondiente del efecto Miller, ¿verdad? Es decir, por 1 más la magnitud de la ganancia que hay entre los dos nodos que conecta el condensador, que es la base interna y el colector, ¿verdad? Entonces la ganancia que hay entre estos dos puntos es Gm por Rl'. Con signo negativo, ¿verdad? Pero aquí está la magnitud. Vean, aquí definimos una capacitancia de entrada que sería Cpi más la capacitancia Miller. ¿Ya? ¿Qué más? En la salida aparece también un condensador Miller. Cmu entre 1 más 1 entre la magnitud de la ganancia. Esto es prácticamente Cmu. ¿Ya? De manera que la suma de las constantes de tiempo, tau h, es Cin multiplicado por el paralelo de Rpi con la suma de estas dos resistencias, ¿verdad? Aquí está. Más Cmu, aproximadamente Cmu, ¿verdad? Este término es muy pequeño. Multiplicado por la resistencia que se ve desde el condensador Miller, ¿verdad? Que aparece en la salida. Cuando la fuente de señal se hace cero, esta fuente se hace cero. Y lo que vemos desde este condensador es RL'. Aquí está. Si le ponemos números a esto, ustedes lo pueden comprobar, ¿verdad? Vean, aquí le hemos llamado Rpi a la capacitancia que se ve desde la, perdón, a la resistencia que se ve desde la capacitancia Cin. Es un poco más de 50 ohmios, ¿verdad? Ya que aquí quien domina es la resistencia de señal, que es 50 ohmios, más Rx, ¿verdad? En paralelo con Rpi, pues obviamente domina la resistencia más pequeña, ¿ya? De aproximadamente 79 ohmios en paralelo con Rpi, se pasa a 62 ohmios, ¿verdad? De manera que tau h, vean, es Cin por Rpi, aquí multiplicamos por 1000 para compensar que estamos usando K hasta este punto, lo mismo acá, y nos queda 72.3 nanosegundos. Si convertimos eso a frecuencia, vean, nos da 2.55 MHz. Por otra parte, esto es muy útil, ¿verdad? Este es solo para comprobar si hay una constante de tiempo dominante. Si despreciamos este término, obtenemos 2.64 MHz. O sea que en este caso, sí, lo que ocurre a la entrada, el efecto Miller predomina. ¿Ya? Interesante. Bueno, muy bien. Dejamos hasta este punto
Las referencias, bueno, en primer lugar las notas de clase, porque de ahí sale toda la experiencia acumulada para estos cursos, las notas de clase de todos los años anteriores. Luego tenemos nuestro texto, CEDR. Y por último tenemos Hambly. Ya hemos mencionado pues, que el diseño del laboratorio de esta semana pues, viene pues, de un desarrollo de este texto que desafortunadamente ya no se publica. Muy bien, continuaremos el miércoles.